Hola, ¿qué tal? Soy María Isabel León de la Cruz, estudiante del curso Economía General, y en esta oportunidad voy a explicar mi informe final sobre un fenómeno económico real ocurrido en el Perú. En mi caso, elegí el impacto económico del COVID-19 en nuestro país. Bien, la pandemia del COVID-19 no solo cobró millones de vidas a nivel global, sino que también desencadenó una profunda crisis económica. En el caso de nuestro país, sus efectos fueron especialmente graves, evidenciando un aumento significativo de la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Frente a esta amenaza, el gobierno implementó medidas que generaron impactos importantes a nivel económico. En tanto, el esfuerzo por controlar la pandemia tuvo un altísimo costo económico, cuyas consecuencias aún persisten en los indicadores sociales de nuestro país. En esa línea, el objetivo del presente informe es evaluar el impacto económico de la pandemia en el Perú y analizar la eficacia de las políticas aplicadas. Para ello partiremos de una pregunta controversial. ¿Fueron realmente efectivas las políticas económicas del Estado para mitigar el impacto en la población? Frente a la interrogante planteada, consideramos que si bien las medidas económicas adoptadas por el Estado peruano durante la pandemia del COVID-19 respondieron a los principios de la escuela keynesiana y fueron necesarias para evitar un colapso inmediato, también dejaron en evidencia profundas debilidades estructurales del país. Desarrollo. Escuela económica relacionada con el fenómeno económico elegido. Durante la pandemia del COVID-19, el gobierno peruano implementó una serie de medidas fiscales y monetarias orientadas a contrarrestar la caída del consumo y la inversión privada. Estas respuestas económicas reflejan claramente los principios de la escuela keynesiana. La escuela keynesiana fue formulada por el economista británico John Maynard Keynes en su obra Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, y sostiene que en momentos de recesión y alto desempleo, el sector privado no tiene la capacidad suficiente para reactivar la economía por sí solo. Es por ello que el Estado debe asumir un rol activo a través del gasto público, generando empleo e incentivando la inversión. Cuando la pandemia inició en el mes de marzo de 2020, el gobierno peruano implementó un conjunto de medidas que guardan relación con los aportes de esta escuela keynesiana. Entre ellos tenemos transferencias monetarias directas. El Estado entregó bonos como Yo me quedo en casa y el bono universal para ayudar a los hogares más afectados por la cuarentena. Desde el enfoque keynesiano, estas ayudas buscaron mantener el consumo y evitar una mayor caída económica. Si bien lograron aliviar necesidades básicas y de muchas familias, su impacto fue limitado por problemas de cobertura y entrega. Programa Reactiva Perú. Fue un programa que otorgó créditos con respaldo del Estado para ayudar a las empresas a cubrir gastos y evitar despidos durante la pandemia. Esta medida buscó mantener el empleo y la producción en un momento crítico, aunque fue efectiva para empresas grandes y medianas, pero muchas microempresas e informales no accedieron al programa por falta de acceso al sistema financiero. Otra de las medidas fue la flexibilización tributaria y previsional. El gobierno dio facilidades para postergar impuestos y flexibilizar aportes a pensiones para dar alivio económico a familias y empresas durante la crisis. Estas medidas ayudaron de una u otra manera a mantener el consumo y la inversión. Sin embargo, fueron temporales y no resolvieron los problemas estructurales del sistema tributario ni previsional. Gasto en salud e infraestructura pública. Durante la pandemia, el Estado aumentó el gasto en salud e infraestructura para enfrentar la crisis y generar empleo. Se compraron vacunas, se mejoraron hospitales y se impulsaron obras públicas. Sin embargo, la limitada capacidad de gestión de los gobiernos regionales y locales redujo el impacto de estas medidas, mostrando que no basta con gastar más, sino que importa cómo y quién lo ejecuta. Conceptos económicos. Para comprender con mayor profundidad el impacto económico de la pandemia del COVID-19 en el Perú, es necesario examinar una serie de conceptos como los siguientes. Demanda agregada, que es el total de bienes y servicios que todos los sectores están dispuestos a comprar. La teoría keynesiana es clave para el funcionamiento de la economía, sobre todo en crisis. Gasto público. El gasto público, según la teoría keynesiana, es clave para impulsar la economía en recesión y su efectividad no depende solo del monto, sino de cómo se ejecuta. Política fiscal expansiva. Busca reactivar la economía en tiempo de crisis, aumentando el gasto público y reduciendo impuestos. Fue clave durante la pandemia para evitar el colapso económico en el Perú. Desempleo. La pandemia provocó un fuerte aumento de desempleo en nuestro país, especialmente entre trabajadores
y jóvenes que trabajaban de manera informal. Esto mostró la fragilidad del mercado laboral y la urgencia de implementar políticas de protección social. Producto Bruto Interno, el PBI mide la producción total de bienes y servicios de un país. Durante la pandemia, solo el 40% de los sectores siguió operando y el PBI cayó hasta un 60%, y esta contracción provocó más desempleo, pobreza y desigualdad. Análisis macroeconómico. La macroeconomía estudia el funcionamiento general de un país a través de variables como el PBI, el desempleo, la inflación y las políticas fiscales y monetarias, con el fin de analizar y responder a los fenómenos que afectan toda la economía. En el caso peruano, la pandemia del COVID-19 representó un choque macroeconómico sin precedentes, como los señalados a continuación. Caída histórica del PBI peruano. En 2020 el PBI cayó un 11,1% y fue su peor retroceso en 30 años, y esto se debió a los confinamientos por la pandemia que paralizaron gran parte de la economía. Aumento del desempleo y la caída de la inversión. Durante la pandemia, el cierre de actividades económicas provocó un fuerte aumento del desempleo en el Perú, especialmente en zonas urbanas con una tasa del 15%, perdiéndose más de 2,3 millones de empleos. Política fiscal expansiva y endeudamiento. Durante la pandemia, el Perú aplicó una política fiscal expansiva que elevó el déficit fiscal al 8,9% y la deuda pública al 35% del PBI en el año 2020. Estas medidas, financiadas con bonos y préstamos, fueron temporales con la recuperación económica en el año 2021. Los ingresos fiscales crecieron y el déficit se redujo progresivamente. Impacto sectorial. Durante la pandemia, sectores clave como el turismo y la minería fueron fuertemente golpeados. El turismo, por ejemplo, cayó hasta un 70% en el 2020, afectando ingresos y empleo. Y la minería, por su parte, redujo su inversión en casi 20% debido a restricciones sanitarias, lo que impactó a las regiones productoras, aunque se mantuvo como pilar económico por su aporte al PBI y a las exportaciones. Impacto comercial del COVID-19 en el Perú. La pandemia provocó una fuerte caída del comercio exterior. Entre enero y agosto de 2020, las exportaciones tradicionales bajaron 25,7% y las no tradicionales 17%, destacando caídas en cobre, hidrocarburos y textiles. Sin embargo, productos agrícolas como la palta y los arándanos crecieron, reafirmando el rol exportador del país en ese sector. Análisis microeconómico. La pandemia del COVID-19 tuvo un impacto microeconómico profundo y heterogéneo. Tal es así que hubo una disminución del ingreso en los hogares peruanos, los cuales cayeron fuertemente debido al confinamiento y la pérdida del empleo. Esto elevó la pobreza del 20,2% al 30,1% en el año 2020, retrocediendo una década de la lucha contra la pobreza. Cierre masivo de MIPES. Durante la pandemia, unas 240.000 empresas formales cerraron en el Perú, en su mayoría MIPES debido a su escasa liquidez y vulnerabilidad ante la crisis. Aunque programas como Reactiva Perú ayudaron de una u otra manera a sobrevivir, muchas quedaron excluidas por su informalidad. Digitalización del comercio y cambio del consumidor. La pandemia impulsó la digitalización del comercio en nuestro país, acelerando el uso de plataformas virtuales, deliveries y pagos digitales, y esto generó un cambio en el comportamiento del consumidor y obligó a las empresas a adaptarse rápidamente a entornos digitales. Migración laboral hacia la informalidad. Durante la pandemia, la pérdida del empleo formal obligó a muchos peruanos a migrar hacia la informalidad o al autoempleo sin protección laboral. En el año 2020, el empleo adecuado cayó al 60% y la informalidad superó el 75% en varias regiones, generando mayor precariedad y debilitando el tejido productivo. Conclusiones. Las medidas económicas del gobierno peruano respondieron a un enfoque keynesiano con intervención estatal para poder sostener la demanda y evitar un colapso inmediato. Sin embargo, creemos que su impacto fue limitado por debilidades estructurales como la informalidad, la baja diversificación económica y la débil institucionalidad. El análisis macroeconómico, por su parte, muestra que pese al apoyo estatal, sectores como turismo, minería, comercio exterior se contrajeron fuertemente, evidenciando que la verdadera limitación fue la débil estructura económica y social del país. Desde una mirada microeconómica, los efectos fueron más notorios. Millones de hogares peruanos experimentaron una caída de ingresos, aumento de la pobreza, restricciones en el consumo de bienes básicos, mientras que miles de microempresas, por su parte, cerraron por falta de liquidez. Aunque medidas como Reactiva Perú evitaron un colapso mayor, no fueron suficientes para poder sostener las unidades económicas más vulnerables.
Ya para finalizar, podemos decir que la pandemia demostró que las medidas keynesianas son útiles en crisis, pero también reveló que el Perú necesita reformas estructurales para construir una economía resiliente, con más empleo formal, instituciones más sólidas y obviamente menor desigualdad. Esto sería todo. Muchas gracias.